nuevo estamos aquí con el público de La Conversa. Estamos aquí, un nuevo programa que se va a transmitir por este canal. Y claro que sí, no estoy solamente yo, vamos a darle el pase a nuestro conductor que ya está listo para darle este episodio de La Conversa. Con ustedes, Leonardo Becerra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está el público de La Conversa? ¿Cómo está mi equipo de producción? Los veo súper emocionados. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, el cine. Todos vemos películas, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas se te quedan en la cabeza y otras no? ¿O por qué conectas con ciertos personajes como si te conocieran? ¿O por qué una historia puede incomodarte tanto que prefieres no volver a verla? Y hoy no vamos a hablar solo de cine. Vamos a hablar de lo que pasa en tu mente mientras ves una película y de lo que ésta puede revelar de ti sin que te des cuenta. Y no podemos hablar de cine sin hablar del gran Eduardo Mendoza de Chávez. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, contento de estar acá en La Conversa, así que nada, listo para hablar sobre cine. Y he estado mirando que este tiempo has estado muy ocupado, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido el tema del Unifest, que hace poco ha sido el festival de premiación. Bastante bonito el evento, déjame decirte. Gracias. Bueno, en realidad, una de las diferencias que tiene Unifest con un festival, digamos, tradicional que puede durar una semana y media, en realidad Unifest tiene una duración de 8 meses. Wow. Porque arranca en el segundo semestre del año, en agosto, cuando empieza el segundo semestre de las distintas universidades. Hay una competencia interna, finalmente queda un representante de esa universidad. La universidad se convierte en una suerte de casa realizadora y ya ese grupo en el verano tiene que hacer un nuevo cortometraje, ¿no? Digamos que más ambicioso a nivel narrativo, a nivel de puesta en escena, para finalmente llegar a la ceremonia de premiación que fue justo hace un par de días. Sí. Pero la verdad es que fue un evento impresionante. Yo no sé cómo puedes gestionar todo esto, es un trabajo bien arduo. Debe ser, bueno, para mí sería un poco estresante, la verdad. ¿Y cómo o en qué momento te diste cuenta que el cine dejó de ser un hobby y se volvió una pasión o una forma de vida? Yo recuerdo mucho de niño, adolescente, había un cineclub en Barranco que se llamaba El Cinematógrafo. Me llevaba mucho mi papá, a él le gustaba también el cine y el fútbol, íbamos juntos. Y pasaban películas fuera de las típicas películas del circuito comercial, claro. ¿no? Y de repente habían películas, no sé, de la nueva ola francesa o películas independientes gringas o... Cosas extravagantes, claro. No sé si extravagantes, pero en todo caso fuera de los blockbusters gringos, que es lo que más o menos dominan la cartelera. Obviamente a esa edad no entendía muchas de las películas, ¿no? Era un niño, un preadolescente. Pero sí recuerdo esa sala, ¿no? Que era una salita chiquita para unas, no sé, 50 personas o menos, de un cine antiguo, una casona en Barranco. Y recuerdo que ahí fue como que empezó tu gusto por el cine, amor esta pasión por el cine y esta fuerza de las imágenes, ¿no? Más allá de que por ahí, por la edad, no entendiera del todo el argumento de la historia, lo que ocurría, que eran en muchas ocasiones situaciones de adultos, pero sí el poder de las imágenes, ¿no? Lo que transmitía. Lo que te movían y creo que a partir de ahí se fue generando ese interés y luego en algún momento el devenir casi natural de yo también quiero hacer eso, ¿no? Sin tener idea, la verdad, a los 12, 13 años de lo que significaba hacer una película, ¿no? Era solo... Sí. Me imagino que ahora que has trabajado tanto tiempo en el cine, tienes todo este conocimiento técnico y yo me pregunto, tú cuando vas a ver una película, lo ves desde el punto de vista del director, del tema dirección, producción, pero ¿te gustaría volver a ver las películas como la veías antes de saber todo ese tema técnico del cine y vivir esta experiencia con la suerte de inocencia cinematográfica que tenías antes? Mira, yo creo que no le resta valor o significado o emoción, sino al contrario, ¿eh? Te diría que es raro porque efectivamente hay una parte de tu cerebro que está pendiente de eso, claro. Pero hay otra que si la manera en la que la historia funciona en términos de
los diferentes aspectos técnicos, pero sobre todo lo que te cuenta es tan vital y lo sientes tan verdadero, tan potente, que creo que te logra cautivar aún mucho más como, digamos, espectador, y por ese cineasta que tienes atrás, Claro. y que no deja de estar presente porque es inevitable. No es que arruine la experiencia, ¿no? Si es una mala película, de repente Ay, sí. es doblemente mala, pero si es una gran película, De creo repente que es doblemente enriquecedora la La experiencia. experiencia. Pero no sé, de repente te ha pasado que has visto una película un poco mala y has dicho, uy, no, esa iluminación está mal, o el encuadre, tú que ya tienes esta experiencia. Puede ser, pero en realidad, mira, te digo, fuera de la cuestión técnica te hablo de la cámara y los lentes y todo eso, hasta la composición, ¿no? Los encuadres, etcétera, de alguna manera pasan a segundo plano en tanto que funcione la propuesta, ¿no? Porque no es que haya un tipo de encuadres que van a funcionar o que necesariamente tengan que ser los correctos para una situación. Creo que Sí. toda historia, todo tema y toda historia se cuenta, y creo que lo importante es que a la hora que el director o directora lo haga, sí tenga una mirada particular de cómo quiere contar, y desde esa mirada sea coherente a lo largo de la película, ¿no? Entonces, de repente es una cámara sucia, que aparentemente nunca llega a componer y que persigue al personaje y que entra y sale de foco. Pero transmite algo pero esa se cámara. está transmitiendo algo porque, Sí. no sé, porque en ese caso en particular lo que hace, que es lo que quiere un director transmitir, es un desasosiego, una intranquilidad de parte del personaje, que la estás mostrando a través de esta cámara, como te digo, nerviosa. Claro, que parece mala, pero en realidad está hecho a propósito. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser una película que tenga encuadres muy limpios y que esté con una, ¿no?, composición equilibrada? Entonces, en realidad va a depender mucho de la historia que quieras contar y de partir de un punto de vista. Creo que eso sí diferencia a un director o directora de cine de alguien que puede tener el conocimiento técnico y poder resolver una escena en particular o un producto audiovisual, con un cineasta que creo que debería tener una mirada sobre cómo quiero contar esta determinada historia, por qué y cuáles son los elementos que voy a trabajar para potenciar la historia que me interesa contar y finalmente tocar al Claro, público, ¿no? poder llegar al público. Y siempre he tenido esta pregunta que quería hacerte. ¿O a la hora que tú haces una película, siempre la creas o vas desde el lado racional, o sientes que en algún momento hay algo irracional, algo que te mueve desde adentro, pero quieres ponerlo? Te diría que parto de distintas maneras. O sea, a ver, por ejemplo, el primer cortometraje, digamos, profesional con el que empecé, 303, partió de una imagen, no de un tema ni de una trama, así todavía digamos, sea un bosquejo, ni de un personaje, sino de una imagen bien particular, los que han visto el cortometraje, y a partir de la imagen empecé a desarrollar la historia. En el caso del Evangelio de la Carne, El Evangelio de la Carne. partí de Lima, la ciudad de Lima, como protagonista. ¿Cómo hago para contar a través de una película lo que es esta ciudad tan grande, desbordada, caótica, pero a la vez también llena de energía y pujante, y esta contradicción dentro de estas diferentes también tribus que la habitan, y parto de ahí, y en la hora final, por ejemplo, parto de un hecho histórico, ¿no? La captura del líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Ismael Guzmán. Entonces, te diría que depende mucho, y ya después el proceso de la escritura de un guión sí entran muchas cosas, pero sí considero que sea el tema, el género que toques, sí es súper importante investigar. Tener evidencias. O sea, investigar, porque todo ese material, finalmente ese material te va a servir, sea que no lo utilices de manera directa, pero que te va probablemente disparar nuevas ideas, que te va a permitir
armar, ¿no? Con todo este material, un rompecabezas más rico o con más capas. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, no sé, en la hora final me acuerdo de un agente del GEIN que comentaba que como tenían que estar vigilando casas durante 12, 14, 18 horas, Wow. no podían alimentarse porque estaban disfrazados Tienen que estar en incógnito. de heladeros, tal. Sí, sí, sí. Entonces obviamente no podían dejar el punto de vigilancia y por otro lado no podían sacar un plato de comida. Ni comer, ¿no? Entonces este agente lo que hacía era en la mañanita la lata de leche Gloria, que está azul, que es espesa, la echaba en una jarra y se la tomaba. Y yo le decía, pero ¿cómo vas a tomar eso que es súper grasoso Claro. y no espeso, ¿No denso? le daba asco? Y me decía, no, porque eso me da una sensación de llenura que me acompaña todo el día y no tengo hambre. Wow. Yo puedo ser muy creativo y puedo tener mucha imaginación, pero nunca se me va a ocurrir eso. No hay manera que se me ocurra que alguien va a abrir una lata de leche Gloria que tú mezclas con agua y le va a echar una jarra y se va a secar la jarra. Ya, eso está en la película. Hay una escena que de repente nadie va a decir, ah, mira, pero es algo que saqué de una experiencia personal. Hablé con el agente 2 horas y de ahí cogí sacó esas ese pequeñas elemento, cositas. ¿no? Entonces, Claro. y así hablé con 21 agentes. Wow. ¿no? Y ahora nos vamos a un breve corte comercial y regresamos para seguir con la conversa. Y regresamos con la conversa, pero qué más importante que poder conversar con nuestro público. Y veo que nuestro público está súper animado, el equipo de Switcher, así que vamos a ver qué nos tienen que decir. Adelante. Claro que sí, Leonardo, acá el público está pero en llamas. Y acá justamente me encuentro con uno del público que nos tiene una pregunta para el gran Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Luis Chacón, muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitarte, Leonardo, por tu primer programa y un gran abrazo, un gran saludo. Y un placer también tenerte acá, Eduardo. Y mi pregunta es que si tuvieras que hacerle un remake o un remaster a alguna de las películas en las que participaste, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué tal? A ver, un remake, o sea, estamos hablando de alguna película mía. Claro. Más que un remake, de repente una segunda parte. Una secuela. Creo que podría ser el Evangelio de la Carne. De repente podría coger el personaje de Manuel Soriano, Claro. ¿no? Que en esa época tenía 17 años, lo meten preso, ¿no? Está en esta suerte correccional tipo Maranguita. Ujú. Y si han pasado 15 años hoy día, podría ser ya un chico adulto, de 30, claro. 32. Porque el personaje de Lucho Cáceres lo matan. La esposa de Jimena Lindo aparentemente también muere, Claro. ¿no? Perdón, la esposa de Johnny Sixia, el También personaje muere. de Jimena Lindo. Ujú. Y creo que estaría en una edad interesante. Sí, podría Podría ser una buena película, podría ser taquillera. volver, ¿no? A dar una Sí, sí. mirada a la Lima de hoy, que hay cosas que se mantienen, Claro. lamentablemente, en Bueno, términos de- en otras cosas no sé si hemos mejorado, pero podríamos quizás Ir un volver poco a por ese tener lado. esta película, una película coral, ¿no? Una especie de segunda parte del Evangelio, teniendo como uno de los personajes principales Cocoliche, ¿no? Que era el Oh, personaje sí. de Manuel Soriano. Sería bastante interesante, sería bien taquillera. Buena pregunta. Incluso me comentan, creo que tenemos otra pregunta. Sí, claro que sí, Leonardo, acá tenemos una pregunta más. Muchas gracias primero, antes que nada, gran Eduardo, por su respuesta. La verdad soy fanático del Evangelio de la Carne. Y bueno, acá vámonos acá con una otra persona del público. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Amos Salvatierra. Dale, vamos a ver, ¿cuál es tu pregunta para el gran Eduardo? Bueno, primeramente quería felicitar a Leonardo por su programa y mi pregunta para el señor Eduardo es ¿cuáles son esas películas o directores de cine que han sido su principal influencia al momento de crear sus obras? A ver, de niño, entre niño y adolescente, creo que de los directores que más pude estar cercano, ¿no? Ujú. Por lo que les comentaba, que dentro del circuito comercial pues no había un acceso muy Claro. grande,
pero creo que es la generación de los años 70 que absorbe un poco lo de la nueva ola francesa, ¿no? Que tal vez son directores que ya un poco más grandes los volví a ver, entender mejor, ¿no? Como Truffaut, Godard, Resnais, todos esos que recogen este grupo de cineastas en esa época muy jóvenes, ¿no? Como Scorsese, Coppola, Spielberg, y un poco crezco con ellos, ¿no? De chico, La Guerra de las Galaxias, E.T., en fin, Indiana Jones, todo ese tipo de películas. Y después ya con películas, digamos, más de adultos que habré visto entre los 17, 18, 20, ¿no? Como Goodfellas, Toro Salvaje, como Taxi Driver. Hay muchas películas, ¿no? Es como un mundo enorme en esa época que uno tiene tiempo y es como, ¿no? Quizás es como una lluvia de información, lluvia de películas. Había bastante en esa época. Sí, y ahora también, ¿no? Quizás la experiencia cambia en el sentido de que en esa época la experiencia de ver una película estaba circunscrita a una sala de cine, ¿no? Sí, una sala de cine. Que es distinta de verla, pues, obviamente, en una pantalla de computadora o en un celular. Por ejemplo, Netflix, Amazon Prime, y ves una película celular, ahí, en ¿no? celular, claro. Entonces creo que la experiencia es muy distinta. O sea, yo recuerdo, como te digo, en esa época haber visto tantas películas, pero haberlas visto en el cine, ¿no? O sea, en un cineclub que de repente era una pantalla más pequeña, pero la experiencia es diferente la experiencia. Es totalmente, ¿no? Es una experiencia comunitaria, es como un ritual. Claro. No hay manera de tú en tu casa puedes poner pausa, ir ver el WhatsApp, salir a la bodega, comprarte una Coca-Cola. En el cine tú entras y tu atención, estás absolutamente comprometido con lo que ocurre en la película, ¿no? Entonces eso sí me da un poco de pena que de alguna manera se esté perdiendo y que muchas de las películas las veamos hoy en plataformas, hasta de grandes directores que estrenan a nivel comercial una sola semana y luego ya pasa a plataforma, ¿no? Entonces, claro, inclusive hay una cosa que yo no puedo hacer, por ejemplo, que de las personas que ven estas películas en su casa, es que yo no puedo poner pausa en la película, irme y regresar y volver a seguirla. Tengo que verla completa porque te sientes esta inmersión dentro del mundo de la película, ¿no? Claro, pero la verdad que es difícil, no sé cuánta gente lo logre. Primero que está el tema de, digamos, así vivas solo, no sé, está el que toca el timbre y la misma dispersión que tenemos al vivir desde hace 10, 15 años un poco atrapados en lo que implica no solo las redes, sino también la inmediatez, como, ¿no? Claro. El tema del WhatsApp, que puede parecer algo menor, pero en realidad es muy fuerte. O sea, yo me pongo a pensar, las primeras películas que hice no había WhatsApp. Y yo digo, no había redes tampoco. ¿Cómo? O sea, hoy se podría hacer una película sin estar en esa... Y se hacían, ¿no? Sí, pero déjame decirte, Eduardo, que antes de terminar, hemos preparado una pequeña dinámica para ti. Déjame comentarte, vamos a poner en la pantalla las carteleras de algunas películas y quiero que me digas una frase corta, lo primero que se te viene a la mente cuando ves esa cartelera. A ver, adelante. Bueno, El Evangelio de la Carne es una película a la cual le tengo mucho cariño, que fue muy, muy dura de sacar adelante porque era una película que implicaba, creo que cerca de 50 locaciones, es una locura. Se filmó en cerca de 20 distritos, Chorrillos, Barranco, Miraflores, el centro de Lima, San Juan del Lurigancho, Comas, o sea, literalmente por toda la ciudad. Teníamos un presupuesto pequeño, había muchos personajes en una película coral. De verdad que fue muy, muy duro el rodaje, quizás el más duro de mi carrera, pero también me trajo muchas alegrías. Es una película que hasta el día de hoy siempre me la piden, se proyecta sobre todo en universidades, como que la película sigue viva. Claro, y es muy bien, muy bien recordada también. No, una muy, muy buena película. A ver, vamos con la siguiente. Dale. Bueno, Django es una película que dirige Salvini, si no me equivoco, es un director que también, yo una persona a la cual aprecio mucho, y el protagonista es Giovanni, aquí también es un amigo al que le tengo mucho cariño. Y es un poco controversial también. Y sí, es una película de género que arranca, al menos me refiero a la segunda, que es la que más me gustó. Creo que es interesante también poder trabajar el género, ¿no? Es un policial, que en su momento funcionó bien. Creo que Salvini le aportó
esta frescura, este manejo, este oficio que él tiene. Sí, le dio esa, ¿no? como eso que le faltaba y su experiencia personal, ¿no? Sí, ¿Qué te parece? Vamos con la siguiente. Sí. Bueno, la Dead Pues está... súper conocida. Es una de mis películas favoritas también. De una directora como Claudia Llosa, muy talentosa, que por un lado la película como tal, independientemente de todos los premios que logró, es una película que a mí me gusta muy mucho. buena. Creo que la puesta en escena, el trabajo en el diseño de producción, ¿no? en la dirección de arte, la actuación de Magali Solier, en fin, creo que es una película redonda que mereció sin duda todos los premios que obtuvo. Hubiese sido lindo que se llevara el Oscar. Ojalá hubiera sido maravilloso. Porque más allá del premio como tal, que siempre es bonito tenerlos, por supuesto, es un reconocimiento a tu trabajo y al de todo el equipo, porque también te da una exposición al mundo, Sí, ¿no? sí. No solo a la película, sino a Claudia, al crew, al elenco, pero también al cine que está Al cine que está del afuera. país, Sí. ¿no? El cine que está detrás. Pero bueno, Sí, de es hecho, una película, una de las más conocidas del Perú, ¿no? A ver, Sí, sí. vamos con la siguiente. El secreto de tus ojos, también de Campanella, si no me Sí. equivoco. Es una película que maneja muy bien, porque también es un thriller, pero combina todo este lado, ¿no? Esta relación, ¿no? Entre el personaje de Darín, este amor frustrado que nunca se llegó a concretar. Entonces tiene esta cosa como muy melancólica, nostálgica, dentro de una época muy dura, ¿no? Sí. Que recorre un tiempo, ¿no? Donde está presente pues una serie de hechos que vienen desde la dictadura argentina. Sí, te toca bastante ese lado sentimental, ¿no? Sí, y combina, bueno, varios elementos del género también. Creo que es una película, creo que las más importantes igual del cine argentino. Claro. Vamos con la última, me parece. Ciudad de Dios. Y Una muy buena película. Ciudad de Dios también es una película. Sí. Yo viví 4 años en Brasil. ¿Así? Y es una película muy potente también. Sí. Creo que en su momento Fue un boom. generó Sí, fue un polémica boom, fue un también. Logra capturar, ¿no? Por más que por un lado, como digo, no es una película muy polémica, por un Sí, lado se le muy acusa controversial de y todo eso. miserabilista, es Sí. decir, de aprovecharse de la miseria y tal. Por otro lado, para mucha gente es como una película icónica, ¿no? Una película de esas que te introducen al cine de un país, que mucha gente empieza a ver, como ha podido ser Amores Perros en México. Es una película que seguro mucha gente comenzó a ver cine brasilero y latinoamericano por esta película. Igual me parece una película muy interesante, con una energía y una potencia Muy potente, visual, sí, muy potente, y muy un potente. trabajo a nivel de personajes también, ¿no? Que combina la violencia con la sátira social, con el humor. También es una película bastante interesante. Es una película bastante interesante y quería más que nada agradecerte, Eduardo, por haber venido, ¿no? Muchachos, este fue Eduardo Mendoza. Un agradecimiento increíble. ¿Tienes algunas redes, algún proyecto que puedes decirle a la gente para que te siga? Mis redes son mis 2 apellidos, Mendoza D. Chávez, Mendoza D-E-E-C-H-A-B chica E. Y ahorita básicamente estoy, bueno, ya cerrando la 3ª edición de Unifest. Unifest-PE. Pueden buscar información sobre lo que será ya los resultados de la 3ª edición y lo que se viene en la 4ª. Y mi nueva película, que se llama Ellas, que acaba de ser estrenada el día de ayer en París, en Francia, así que también pueden buscarla Ellas, la película, creo, o Ellas película, ahí buscan. Y bueno, pueden tener información para estar un poco al tanto del recorrido a nivel de festivales, el recorrido internacional, y cuando estemos ya próximos a estrenar acá en Perú. Ese fue Eduardo Mendoza. Un fuerte aplauso, por favor. Y recuerden, esto fue todo por hoy en La Conversa, pero estoy seguro de que nos volveremos a ver en la siguiente conversa. Un gusto haberte tenido acá, Eduardo. Muchas gracias, Leonardo, y a todo el equipo de La Conversa. Un abrazote y muchas gracias por la invitación. Y bueno, me dijeron que tenía que dejar un pequeño recuerdo, así que he traído el unifestito. Que queda como marca de que... cariño, así que lo dejo ahí.
Y nada, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Le tengo mucho cariño a la USIL, de hecho es un gran aliado, la primera universidad que confió en Unifest, y sin duda pues se desarrolló esta alianza, ¿no?, que nos permite seguir creciendo y trabajando por el crecimiento del cine peruano. Así que nada, muy contento de proyectos como este y espero que tenga larga vida. Gracias. Muchas por la gracias. invitación.